Un viaje nostálgico a la Ciudad de México en los años 80. Adentrémonos en la Ciudad de México de los años 80, una época donde cada rincón de la ciudad vibraba con un ritmo único. Las calles, los anuncios publicitarios, la música y hasta los productos más sencillos de la tienda formaban parte de un entorno lleno de vida y tradición. Aunque han pasado décadas, aquellos momentos siguen vivos en la memoria de quienes los vivieron. Esta década representó un balance entre la modernidad y la tradición. Los edificios históricos continuaban dominando el paisaje urbano, mientras la publicidad y los productos icónicos establecían la identidad visual de la ciudad. Las familias solían reunirse en parques, disfrutar de la comida callejera y ser parte de una comunidad que experimentaba una fuerte transformación social y cultural. Las calles, llenas de movimiento, eran testigos de una época donde la vida cotidiana tenía un encanto especial. Los niños jugaban en las aceras, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos y la gente transitaba con la certeza de pertenecer a un momento único en la historia de la ciudad. Los edificios emblemáticos que marcaron la Ciudad de México en los años 80. Durante los años 80, la Ciudad de México estaba llena de edificaciones que representaban una mezcla entre historia y modernidad. Uno de los inmuebles más destacados de aquel entonces era la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inaugurada en 1952. Este edificio, reconocido por sus majestuosos murales, logró resistir el devastador terremoto de 1985, aunque fue necesario reforzar su estructura para garantizar su estabilidad. Sin embargo, la tragedia volvió a golpear en 2017, cuando otro fuerte sismo provocó daños irreparables en el inmueble, dejando atrás décadas de historia y obligando a que el lugar fuera abandonado. Lo que alguna vez fue un símbolo de poder y comunicación para la ciudad, hoy permanece como un espacio vacío cargado de recuerdos. Antes de que este edificio fuera construido, la Secretaría tenía su sede en la calle de Tacuba, ubicada en pleno centro histórico. En ese sitio, donde hoy se encuentra el Museo Nacional de Arte, se vivieron momentos clave en la historia política y administrativa del país. Esta zona, rodeada de calles empedradas y arquitectura colonial, solía ser uno de los principales puntos de encuentro para ciudadanos y visitantes. Otro espacio emblemático de la ciudad era la Alameda Central. Este parque, lleno de vida, era frecuentado por familias, parejas y amigos que disfrutaban de caminatas o simplemente pasaban el rato. Las fotografías de la época muestran un entorno vibrante, donde se podían ver vendedores ambulantes, familias conviviendo, algo poco común hoy en día, mujeres policías encargadas de la seguridad del parque. A lo largo del tiempo, la Alameda Central ha sufrido diversas modificaciones. Desde la remodelación de sus fuentes, hasta la poda de árboles y reconfiguración de espacios, ha cambiado considerablemente su aspecto original. A pesar de ello, para quienes vivieron su esplendor en los años 80, sigue siendo un símbolo inolvidable de aquella época. Los productos icónicos que definieron la vida cotidiana en los años 80. Uno de los aspectos más memorables de la Ciudad de México en los años 80 fue, sin duda, la variedad de productos que formaban parte de la vida diaria. Los anaqueles de las tiendas de abarrotes, supermercados y tienditas de la esquina estaban llenos de artículos que con el tiempo se convirtieron en verdaderos símbolos de la nostalgia. Entre ellos, destacan las bolsas de papas fritas que venían acompañadas de una pequeña bolsita de catsup picante, un detalle que emocionaba a cualquier niño que abría su paquete. Esta promoción fue un rotundo éxito, y la carita sonriente que acompañaba la marca quedó grabada en la memoria de muchos. Aunque con los años se intentó introducir otros tipos de salsas, ninguna logró igualar la popularidad que alcanzó aquella clásica bolsita de catsup. Otro producto emblemático que estuvo presente en los hogares de miles de familias mexicanas fue la gelatina de la marca Ye-Yo. Esta empresa, que había sido fundada en 1845, ya gozaba de gran popularidad en los años 80, compitiendo directamente con marcas como Royal y Pronto. La gelatina Ye-Yo, con sus llamativos colores y sabores, se convirtió en un clásico de las reuniones familiares, siendo un postre infaltable en cumpleaños y celebraciones. Aunque sus empaques han cambiado con el tiempo, su sabor sigue evocando recuerdos imborrables en quienes crecieron durante esa época. En cuanto a los supermercados, Comercial Mexicana en San José Insurgentes era uno de los más concurridos. En sus pasillos, los clientes eran atendidos por jóvenes empacadores conocidos como cerillitos, quienes colocaban las compras en bolsas de papel. Esta práctica, que más tarde fue realizada por adultos mayores como parte de un programa social, fue uno de los elementos característicos de la experiencia de compra en aquellos tiempos. El pan dulce también tenía un lugar importante en la vida cotidiana de los capitalinos. Los tradicionales panqués de Bimbo,
especialmente aquellos rellenos con nueces y pasas, eran un clásico en las mesas de desayuno. La imagen del tierno osito Bimbo, presente en la mayoría de los productos, se convirtió en un símbolo familiar que acompañaba cada bocado. Por otro lado, en los refrigeradores de los hogares tampoco podía faltar el famoso café soluble Nescafé, presentado en su frasco de vidrio con tapa roja. Esta bebida caliente era parte fundamental de las mañanas en familia, creando momentos únicos alrededor de la mesa. Su aroma, reconocible a kilómetros, formaba parte del despertar diario en la mayoría de los hogares. En la calle, los vendedores ambulantes también formaban parte del paisaje urbano. Los tradicionales carritos de paletas se abrían paso entre el tráfico de paseo de la Reforma, ofreciendo un refrescante alivio a quienes caminaban por la ciudad. El característico sonido de la campanita anunciaba la llegada del paletero, convirtiéndose en una de las experiencias más esperadas por los niños durante las tardes soleadas. Sin duda, los productos de consumo y los pequeños detalles del día a día definieron una parte importante de la vida en los años 80, dejando recuerdos imborrables que aún hoy siguen vivos en la memoria colectiva. El entretenimiento y los espacios icónicos que marcaron los años 80. El entretenimiento en la Ciudad de México durante los años 80 tenía un encanto muy particular. Sin la inmediatez de las plataformas digitales de hoy, la diversión se vivía de forma presencial, ya fuera en los cines, teatros o parques emblemáticos de la ciudad. Cada lugar representaba una oportunidad para desconectarse de la rutina y disfrutar de momentos inolvidables. Uno de los principales centros de entretenimiento de la época era el famoso Cine Chapultepec. Ubicado en una de las zonas más transitadas de la ciudad, este cine atraía a multitudes que acudían ansiosas por ver los últimos estrenos. Su característico letrero iluminado y las filas interminables para comprar boletos eran una imagen clásica de aquellos años. Aunque el Cine Chapultepec terminó cerrando sus puertas, quienes vivieron esa época lo recuerdan con gran cariño. Otro espacio sumamente importante era el Teatro Insurgentes. Inaugurado en 1953, pero con un auge importante en los años 80, este recinto cultural presentaba espectáculos teatrales protagonizados por los actores más reconocidos de la época. Su fachada, decorada con un impresionante mural de Diego Rivera, se convirtió en un símbolo cultural que aún permanece intacto. Durante aquellos años, acudir al teatro era considerado una experiencia inolvidable, especialmente cuando el nombre de algún actor famoso figuraba en la marquesina. Los juegos y parques también formaban parte fundamental del entretenimiento familiar. La Alameda Central, por ejemplo, era un espacio perfecto para pasar los fines de semana en familia. Con sus caminos empedrados, fuentes y áreas verdes, este parque se convertía en el epicentro de reuniones familiares, paseos dominicales y ventas ambulantes. Los vendedores de globos, helados y algodones de azúcar eran parte inseparable de la experiencia. Para los más pequeños, los juguetes también marcaron una era inolvidable. Los rompecabezas de la marca Hurricane eran muy populares, especialmente aquellos con temáticas de superhéroes, caricaturas o paisajes famosos. Muchos niños pasaban horas intentando armar las complejas figuras, que venían en distintos niveles de dificultad. Aunque los juguetes han evolucionado con el tiempo, los clásicos rompecabezas de los 80 siguen siendo recordados con nostalgia. En cuanto a los videojuegos, esta década también trajo consigo el auge de las famosas arcades, conocidas popularmente como maquinitas. Lugares pequeños, llenos de jóvenes que esperaban su turno para jugar títulos como Pac-Man, Donkey Kong, Missile Command o Golden Axe. La emoción de colocar una moneda en la máquina y tratar de romper récords era un pasatiempo que definió la infancia y adolescencia de muchos capitalinos. En los centros comerciales o plazas más concurridas, también había otro tipo de entretenimiento. Las tiendas de discos, por ejemplo, eran un punto de reunión para los amantes de la música. Los jóvenes pasaban horas buscando los últimos éxitos en formato LP o casete, siendo estos artículos considerados auténticos tesoros. Artistas como Menudo, Timbiriche, Flans o Parchís dominaban las listas de popularidad y sus álbumes se agotaban rápidamente en las tiendas. Y hablando de entretenimiento musical, no podemos olvidar la fiebre por los conciertos masivos. El Estadio Azteca, que ya para los años 80 gozaba de fama mundial, era sede de grandes conciertos y eventos deportivos. Fue también el escenario donde en 1986 se celebró la Copa Mundial de Fútbol, un evento que hizo vibrar a todo el país y dejó un fuerte legado en la memoria colectiva. Los partidos entre equipos locales, como América y Atlante, también llenaban las gradas de este majestuoso estadio. Sin duda, los años 80 fueron una época donde la diversión se vivía al máximo,
y cada espacio ofrecía una experiencia única. Ya fuera en un cine, un parque, un teatro o una sala de videojuegos, cada lugar formaba parte de los recuerdos más preciados de quienes crecieron en esa década. La vida en las calles y el transporte en la Ciudad de México en los años 80. Recorrer las calles de la Ciudad de México en los años 80 era sumergirse en un entorno lleno de movimiento, comercio y convivencia. Las avenidas principales, como Paseo de la Reforma, Insurgentes o Eje Central, estaban repletas de automóviles, camiones de transporte público, vendedores ambulantes y peatones que iban y venían sin descanso. El ambiente urbano estaba cargado de sonidos característicos, desde el claxon de los autos hasta el pregón de los vendedores. El transporte público de la época estaba compuesto principalmente por autobuses conocidos como peceros, debido a que el costo del pasaje en sus inicios era de $1. Estos vehículos, que podían ser camionetas o microbuses, se convirtieron rápidamente en el medio de transporte más utilizado por los capitalinos, permitiéndoles movilizarse de un punto a otro con rapidez. Sin embargo, debido a la gran demanda, estos peceros siempre iban abarrotados, lo que provocaba largas filas de personas esperando abordar. El metro también jugaba un papel fundamental en la movilidad de la ciudad. Para los años 80, la red del sistema de transporte colectivo ya contaba con varias líneas en funcionamiento, y era el transporte predilecto para quienes se desplazaban largas distancias. Durante las horas pico, los vagones iban completamente llenos, pero esto no impedía que miles de personas lo utilizaran a diario. Las estaciones más concurridas, como Pino Suárez, Hidalgo o Zócalo, se convertían en un verdadero mar de gente. En cuanto al transporte particular, los automóviles de la época también tienen un lugar especial en la memoria de los capitalinos. Los modelos Volkswagen Sedán, conocidos popularmente como bochos, eran los reyes de las calles. También abundaban los autos Ford LTD, Chrysler LeBaron y Chevy Malibu, que reflejaban el estilo de vida de quienes podían darse el lujo de tener un coche propio. La imagen de estos autos circulando por las calles, junto con los camiones repartidores de Coca-Cola con botellas de vidrio en cajas abiertas, son recuerdos que definen la vida urbana de la década. El tráfico, sin embargo, ya era un problema constante. Durante las horas de mayor tránsito, las principales avenidas se llenaban de autos a vuelta de rueda, generando congestionamientos interminables. En zonas como Periférico, Viaducto o Circuito Interior, los embotellamientos eran parte del día a día, especialmente los viernes por la tarde o durante eventos masivos en la ciudad. A pesar del caos vial, había escenas cotidianas que le daban vida a la ciudad. Los vendedores ambulantes eran parte del paisaje urbano. Podías encontrarlos en cada esquina ofreciendo dulces, periódicos, juguetes, discos o refrescos. Los que más destacaban eran los vendedores de paletas, que empujaban sus carritos con una campanita que anunciaba su llegada. También estaban los organilleros, quienes con sus típicos trajes beige y sombrero llenaban las calles con melodías nostálgicas, creando un ambiente singular en la ciudad. El centro histórico, por su parte, tenía una actividad incesante. Desde tempranas horas de la mañana, las calles se llenaban de comerciantes que montaban sus puestos para vender desde ropa hasta revistas atrasadas. Los puestos de periódicos, por ejemplo, eran muy populares, ya que ofrecían cómics, historietas, revistas de moda, álbumes de estampas o libros usados a precios accesibles. Algunas personas incluso llevaban sus revistas viejas para intercambiarlas por otras, formando parte de un comercio alterno que mantuvo viva la lectura entre la gente. En las glorietas principales, como la Glorieta de Colón o la Glorieta de La Palma, el tráfico también era intenso. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran los edificios que rodeaban estas zonas. La Glorieta de La Palma, por ejemplo, era un símbolo urbano inconfundible, pues la gran palmera que se erguía en el centro daba un toque distintivo a Paseo de la Reforma. Aunque en 2022 esta palmera fue retirada, quienes vivieron en los años 80 la recuerdan como un punto de referencia icónico. En cuanto al comercio ambulante, había zonas donde los vendedores prácticamente tomaban el control de las calles. En las inmediaciones del centro histórico, por ejemplo, era común ver a cientos de comerciantes ofreciendo productos de todo tipo: ropa, juguetes, electrodomésticos, artículos de segunda mano e incluso casetes con la música de moda. Aunque con el tiempo las autoridades intentaron controlar esta actividad, en los años 80 era parte natural de la vida cotidiana. El paisaje urbano también estaba marcado por los famosos camiones repartidores. Empresas como Coca-Cola, Barcel o Sabritas utilizaban camiones abiertos para distribuir sus productos en tiendas y tienditas de la esquina. Las cajas llenas de refrescos de vidrio,
Botanas o pan eran un reflejo clásico de la época, y muchas veces estos camiones eran perseguidos por niños que esperaban recibir algún regalo o promoción. Sin duda, la vida en las calles de la Ciudad de México durante los años 80 era un reflejo de la vida acelerada que la capital comenzaba a experimentar. El comercio, el transporte, el bullicio y las multitudes formaban parte del paisaje diario, dejando recuerdos imborrables en quienes tuvieron la oportunidad de vivir esa época.